familia? Me da gusto saludarles nuevamente. Estamos muy emocionados de seguir en esta serie y tengo el privilegio de poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo que hemos estado descubriendo a lo largo de esta serie, ¿verdad? En estas 2 sesiones que llevamos realmente, y esta sería la tercera, que cuál es el corazón de Dios. Y por eso para mí sería muy importante que le doy prestáramos atención, porque el día de hoy vamos a ver cómo es que podemos ir aterrizando cada vez más esta verdad que Dios nos ha estado hablando, de que tú y yo somos obreros, una vez que hemos conocido el corazón de Dios. Recuerda que esta serie se llama Somos Obreros. Y bueno, una vez que ya hemos abrazado el corazón de Dios como el nuestro, que ya lo hemos adoptado como nuestro, y hemos entendido nuestra identidad de obreros de la cosecha, es momento de poner manos a la obra. Así que si tienes a alguien cerca de ti, dile, vamos a poner manos a la obra, ¿verdad? Vamos a trabajar. Y personalmente te puedo decir que esto es de lo más difícil, porque aquí es donde ya no es una emoción, sino que vamos a verlo a través de los hechos. Y los hechos, o el hecho que vamos a estar hablando, los hechos implican un sacrificio, un costo de nuestra parte. Pero si no actuamos y sabemos, ya tenemos el conocimiento de lo que hemos aprendido y no lo llevamos a la acción, se vuelve algo peligroso. Mira, yo te puedo abrir mi corazón y decirte que yo me he encontrado aquí, lamentablemente, en algunas ocasiones o muchas veces. Porque llego a saber, llego a tener conocimiento del corazón de Dios, llego a entender un poco más la identidad, pero cuando no lo he puesto en práctica, esto me ha llevado a estancarme y sentir la monotonía. No sé si te ha pasado en tu caminar con Cristo que de repente sientes como que todo es lo mismo, que estamos como encapsulados, como que estamos en una rutina donde parece que no avanzamos, y eso se le llama monotonía. Y cuando esto lo permitimos porque no estamos actuando, no estamos realmente haciendo lo que tenemos que hacer, entramos en un proceso de letargo. Yo me he encontrado con mi corazón todo letargado, así como enrutinado, y mi corazón me empieza a engañar poco a poco, a tal grado que dentro de una vida donde se supone que tengo que estar centrado en Cristo, me encuentro centrado o me he encontrado centrado en mí. Y poco a poco, en vez de amar más a otras personas, empiezo a juzgarlas dentro de mi corazón. Y eso me recuerda la historia de los fariseos en los tiempos de Jesús. Así eran, estaban tan enfocados en tantas cosas que realmente no veían a Jesús y juzgaban más a las personas que amarlas. Y esto es lo que sucede, mira, cuando hay revelación, pero no lo llevamos a la acción, esto nos lleva a la comodidad y la religiosidad. Te lo quiero repetir. Cuando hay revelación, cuando hay entendimiento y no hay acción, llegamos a la comodidad y la religiosidad, donde sabemos lo que se tiene que hacer, pero permanecemos indiferentes. Y como los fariseos, ¿no? Los obreros que saben qué hacer y entienden la importancia de lo que se tiene que hacer, pero no lo hacen, pero no actúan, dice la Biblia que son malos y negligentes. Y entramos en ese proceso donde nos terminamos pareciendo más a los fariseos en los tiempos de Jesús. Aunque hubo fariseos buenos, la mayoría tenían una actitud equivocada. ¿Por qué te digo que las personas que saben qué hacer y no lo hacen terminan siendo malos y negligentes? Recordemos la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículos 18, 19 y 24 al 30. Dice el contexto que un señor se fue lejos y repartió varios talentos a varios de sus siervos. El versículo 18 dice que el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el talento, el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos para arreglar cuentas con ellos. Vámonos al versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, después de que los otros le entregaron cuentas, el de un talento, que ya vimos que lo escondió, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Son unas palabras durísimas.
sabías, y este es el problema, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías por lo menos haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítenle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y el siervo inútil, malo y negligente, echarlo en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso está fuertísimo, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que me impresiona que este siervo malo sí sabía qué se tenía que hacer. Ciertamente tenía un mal concepto de su Señor, porque Dios no es malo, Dios no busca algo que no es correcto, no es injusto. Este siervo tenía un mal concepto de su Señor, pero escucha, sí sabía que independientemente de esto, él tenía que hacer algo, tenía que activarse con lo que sabía, con la conciencia, con lo que se le había entregado. Y como no lo hizo, experimentó las consecuencias de sus malas obras o sus malos actos. Por eso, en esta sesión, es mi intención que tú y yo nos podamos activar. Por eso le he puesto a esta sesión obreros en acción, porque la intención es que seamos movidos a activar. Ya conocemos el corazón de Dios, ya estamos siendo más conscientes de la identidad, pero ahora tenemos que actuar. Para eso es importante recordar el pasaje de la Gran Comisión, que muchos saben dónde se encuentra, en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20. Vamos a leerlo juntos para partir de ahí. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de estos versículos hermosos donde hay una promesa, donde Dios siempre va a estar con nosotros, podemos resumir que los obreros deben hacer dos cosas. Hay dos cosas: ir y hacer. Toda la obra de los obreros, toda la obra de nosotros, los hijos de Dios, que ya sabemos que somos hijos de Dios, pero también somos obreros, toda la obra de los obreros, aunque parezca redundante, se resume en ir y hacer, o ir y hacer. Recordemos que el contexto de los obreros, de la mies o la cosecha, ¿verdad? Cuando hablamos, estamos hablando de esto y hablamos de la cosecha, estamos hablando de personas. La cosecha habla de personas. Es decir, hombres y mujeres que están listos para que les sea sembrada la palabra. Y en muchos casos, escucha, respondan a la palabra en el momento. En algunos, pues, se siembra la palabra y va a haber un proceso donde poco a poco van a responder. Pero dice la Biblia en Gálatas, ¿verdad? No es mi intención hablar de eso ahorita, pero que no nos cansemos de hacer el bien, de sembrar correctamente, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pero hablemos la primera acción que como obreros tenemos que hacer, el primer acto que tenemos que tener, que es ir. Di conmigo, ir. O en otras palabras, id, ¿verdad? Para que sea más Reina Valera. A mí me impresiona que no habla este versículo de esperar a que la gente venga a donde uno está, sino que nosotros tenemos que ir a donde la gente esté. A veces creo que cometemos el error o caemos en el error de pensar que la gente debe venir o llegar espontáneamente al grupo Crece, ¿verdad? Se van a enterar de alguna manera y van a llegar, o a la congregación. Y aunque esto puede suceder así, y de verdad yo he escuchado testimonios de cómo Dios lo hace de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y hay historias increíbles. Esto no debe ser así, porque para eso estamos, para eso somos obreros, para ir a la cosecha, para ir donde están las personas. Escucha esto: los obreros van a los campos, no esperan que los campos vengan a donde están ellos. Tú y yo tenemos que ir. Ir implica salir, ir implica movernos, ir implica salir. ¿A qué hora? No es solamente salir por salir, sino salir a compartir. Salimos o vamos a algún lugar para dar a conocer de Jesús a otros. No solamente pues para estar en contacto con las personas, porque ¿cómo podremos impactar a personas que no conocen
de Jesús si no estamos en contacto con ellos. Tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia, tenemos que no solamente enfocarnos en nuestros círculos de amigos cristianos, sino cómo impactamos a los demás. Por eso es más que obvio que tenemos que salir, pero no salimos solamente para estar en contacto con las personas, sino salimos para darles testimonio, para sembrar en ellos la semilla de Jesús. Por eso salimos a compartir. Compartir de Jesús, escucha, compartir de Jesús es a través de nuestras acciones y palabras. No solamente palabras, no solamente vamos a usar el vocablo, la comunicación verbal para compartir, sino que tiene que ser un trabajo en equipo, una mancuerna, o tiene que estar relacionado con nuestras acciones. Muchos piensan que solamente se trata de ir y hablar y de darles a conocer lo que Jesús hizo. Claro, tienen que conocer, pero las palabras deben concordar con nuestra forma de vivir. No solamente verbalizarlo, no solamente hablarlo, porque nuestras acciones también hablan y muchas veces hablan más fuerte que nuestras palabras. Por eso es tan importante cuidar cómo actuamos, cómo nos comportamos en el tráfico, ¿verdad? Cuando salimos, cómo nos dirigimos con las personas, cómo hablamos, tenemos contacto con cualquier persona para que nuestra conducta respalde lo que nosotros podemos hablar y decir. Por eso dicen por ahí que una acción vale o cuenta más que 1000 palabras. Entonces tenemos que compartir no solamente con palabras, pero también con nuestras acciones, cuidando nuestro testimonio. Sin embargo, el salir y compartir, yo lo veo como la acción final de un proceso. Es decir, que previamente a esto hay algunas cosas muy prácticas que nosotros como obreros debemos hacer. Y estos quiero aclarar que no son requisitos, no es algo que es obligado, pero quiero que lo veas y lo podamos entender como herramientas para ser mejores en la labor que tenemos que hacer. Por ejemplo, un obrero en los tiempos de Jesús no solamente iba al campo y llegaba y ya, pues aquí estoy para darle, sino que se preparaba, ¿no? Llevaba no solamente una buena intención, la actitud de trabajar, pero llevaba su hoz, llevaba quizás un sombrero, o quizás diríamos, pues lleva sus guantes, etcétera. Iba preparado, no solamente se presentaba. Estas herramientas que te quiero compartir son prácticas, son sencillas y no necesitas mucha experiencia para tenerlas o para usarlas. Solamente necesitas ser intencional. Así que no hay pretexto de sentirse más o menos capacitado o creer que se necesita mucho tiempo de cristiano para hacerlo. Solamente la intención de hacerlo y usarlas. Número 1, lo primero que nos va a ayudar a poder ir, ¿verdad? Es ser consciente de la importancia de ir. Es decir, ir con una buena actitud, no ir pues obligado, pues ya estoy aquí, pues ni modo, si no soy un buen obrero. No se trata de eso, se trata de ser consciente de que es algo muy importante, es el corazón de Dios y tú y yo tenemos que ir y responder, tenemos que ir y actuar y entendiendo la relevancia. Ahora, ya hablamos de esto porque es el corazón de Dios, ¿verdad? Yo lo vimos en las sesiones pasadas, pero quiero compartir contigo un texto bíblico diferente que habla de la misma idea. Y nos habla de la importancia de poder ir. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Me impresiona porque dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la intención de Dios, que todos sean salvos. Por eso envía a su Hijo Jesús. Por eso Isaías escuchó, ¿quién irá por nosotros? La intención es que toda persona llegue a invocar el nombre del Señor para ser salvo. Pero aquí es donde entra el dilema. O como dicen por ahí, donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que van, de los que anuncian, son enviados y anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Ahora tengo la noticia para ti. Tú y yo ya escuchamos el corazón, ya entendimos nuestra identidad y ahora somos enviados. Dile que está a tu lado, somos enviados. Vamos con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios. Por eso
¿Cómo creerá la gente si tú y yo al final no vamos y somos los instrumentos de Dios? Necesitamos ir. Nosotros somos obreros enviados a la mies o a la cosecha. Entonces, número 1, entender la relevancia y la importancia de ir. Número 2, creo que es muy práctico, orar por los que escucharán el mensaje. Creo que el hecho de ir tiene que ir respaldado previamente con oración. Porque la oración, escucha, tiene el poder, lo hemos aprendido en otras ocasiones, la oración tiene el poder de preparar el ambiente, de mover el cielo. Una oración, vemos en la Biblia que hizo que se detuvieran, de verdad, los cielos y ya no hubiera lluvia durante cierto tiempo. Una oración hizo que se parara el sol y la luna. O sea, la oración es poderosa, puede preparar el ambiente para que la semilla que va a ser sembrada en el corazón pueda dar buen fruto. Porque la tierra se preparó, porque los corazones se prepararon a través de la oración. De lo contrario, puede ser que tú y yo vayamos, les hablemos, les sembremos, nos preparemos incluso y vayamos con toda la intención y ellos no oigan o oigan y no entiendan y por lo tanto no reciban y la palabra no dé fruto. Por eso tenemos que preparar el ambiente en oración. Yo por mucho cometí este error de solamente ir y a lo mejor con una buena intención, en obediencia, y Dios en su misericordia hizo muchas cosas buenas, pero siempre tiene que ir respaldado, siempre uno tiene que ir respaldado en oración. Incluso el apóstol Pablo pedía esto en oración. Colosenses 4, 2 al 4 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo, escucha, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso, para que se manifieste como debo de hablar. Pablo pedía, oren para que podamos ir y que la palabra dé fruto. En cierta manera yo diría que es fácil orar cuando tú tienes en claro a quién le estás predicando, un familiar, un amigo, incluso oras por nombre, prepara su corazón. Si sabes de una situación, pues dices, bueno, Señor, usa esta situación para que se abra su corazón, etc. Pero creo que también podemos orar por aquellos que no conocemos, pero que vamos a conocer. Podemos orar, Señor, ábreme oportunidad, prepara el corazón de la persona con la que me vaya a topar o las personas con las que me vaya a topar. Dame la oportunidad, la gracia, el entendimiento para ver cómo puedo sembrar. Prepara sus corazones. Yo no los conozco, Dios, pero tú sí los conoces, tú los tienes preparado. Y empiezas a orar y el ambiente espiritual está a tu favor, respaldado. Vas con oración para que la semilla produzca mucho fruto. Por eso, segundo consejo para ir, hay que orar para ir y que la oración respalde el ir, el sembrar el mensaje. Y número 3, ¿verdad? En el aspecto de ir, llenarnos del Espíritu Santo. El predicar de Jesús no es un acto solamente natural donde hablamos y ya, sino es principalmente espiritual. Por lo tanto, yo creo que sería un error hacerlo solamente en nuestra capacidad, por más elocuente que seamos, por más relaciones que podamos llegar a tener. Necesitamos un poder mayor para que haya un cambio en las vidas de las personas. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero Dios sí puede hacerlo. Por eso Jesús dijo, antes de que vayan y extiendan el mensaje por todos lados, sean llenos del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando sobre ustedes venga el Espíritu Santo, para que entonces puedan ir y predicar y ser testigos en todo lugar, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto me emociona porque esto significa que literalmente vamos a ver el cielo moverse a nuestro favor. Y el poder de Dios va a estar fluyendo a través de nosotros, porque Dios mismo es el que nos envía y Dios mismo es el que nos capacita, nos habilita para ir, para ayudarnos, para ver milagros, señales, tantas cosas poderosas, porque Dios es el más interesado en que vayamos. No, escucha, no estamos solos ni estaremos solos cuando vayamos a predicar, sino que Dios estará en nosotros, está en nosotros y estará en nosotros y pondrá todo de su parte para ayudarnos. Qué impresionante es esto. Yo recuerdo que hace un tiempo iba manejando y el Espíritu Santo me habló y me dijo, bájate, habla con tal persona. Y Dios me iba diciendo qué hacer, habla, escucha, comenta esto.
Y la palabra fue sembrada en el corazón de esta persona, de este hombre, ¿verdad? Con el cual me topé en la calle. Y fue impresionante todo lo que yo experimenté, cómo Dios me habló, cómo Dios empezó a tratar conmigo, cómo Dios usó todo. ¿Por qué? Porque yo sabía que Él me estaba dirigiendo, que Él iba conmigo. Por eso, entendamos la relevancia de ir. Oremos previamente. Yo estaba orando, de hecho esa vez estaba orando en lenguas y de repente Dios me habla, vete para acá, ¿verdad? Y entendamos que no lo debemos hacer en nuestra capacidad, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, en los minutos que me restan, quiero hablarte del punto número 2, hacer, porque toda la obra de los obreros se resume en ir, ya hablamos de ir, y hacer. Vamos a hablar de hacer. Hacer se refiere al hecho de hacer discípulos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿de qué hablas de hacer? Hacer discípulos en palabras bíblicas, ¿verdad? Pero en acciones más concretas y entendibles, podemos aterrizar esto en cuidar y formar. Digan conmigo, cuidar y formar. El obrero no solamente va a predicar, sino también va a cuidar y formar. Ahora, si predicar a veces llega a ser un reto, en muchos casos, para muchos de nosotros, porque implica un sacrificio, porque implica salir de la comodidad, etc., mucho más el hecho de discipular o de cuidar y formar, porque esto no se da de la noche a la mañana, se requiere tiempo, se requiere intención, se requiere constancia, y eso es algo que va a llevarnos la vida en muchos casos. Ahora, también creo que a veces lo que ha sucedido es que se enfatiza tanto el hecho de ir, lo cual no está mal porque es el primer paso. ¿Cómo vamos a discipular a alguien si no conoce de Jesús, verdad? ¿Cómo vamos a cuidar y formar a alguien si antes no ha recibido a Jesús en su corazón? Pero a veces se enfatiza tanto el hecho de ir, de predicar, que está bien, que es necesario, no puede haber paso 1 sin paso 2 sin paso 1, que el hecho de cuidar y formar a las personas ya no se llega a enfatizar tanto y a veces se termina dejando un poco de lado. No se le da el seguimiento a las personas que se les comparte. No las cuidamos, las traemos a la congregación y ya pensamos que con eso ya la hicimos. Y no es así. Eso es un descuido muy grande porque esto lo que produce es que a lo mejor sí recibieron a Jesús en su corazón y ahora son hijos de Dios, pero van a quedarse como hijos inmaduros. Que en el mejor de los casos, ¿verdad? Pues van a permanecer en la congregación y ahí la van a llevar y bueno, que Dios se encargue, pero no es así, porque en el peor de los casos, y en muchos casos realmente esto sucede, como no crecen, como no hay nadie que los cuide y que los forme, estas personas vuelven atrás, vuelven a su antigua manera de vivir, porque no hubo alguien que los cuidara y que los formara. Y quiero aclarar esto, el cuidado y la formación de las personas no son la obligación de los líderes de la iglesia solamente. Claro, ellos son los primeros y yo me incluyo, somos los primeros en encabezar esto. Pero es una responsabilidad, es una obligación de todos en general, de la iglesia en general, porque cuando Jesús pidió esto, no se lo pidió a un grupo exclusivo de personas, sino a la iglesia, todos los que fueran a creer. No es algo, dijo, y solamente los líderes y esto, sino todos debemos estar involucrados en el ir, y igual todos tenemos que estar involucrados en el hacer discípulos, en cuidar y formar. Esto es algo que todos tenemos que hacer. Muchas veces creo que hemos complicado el hacer discípulos, el cuidar y formar a las personas. Por eso quiero aterrizarlo en 3 acciones prácticas que creo que nos pueden ayudar, incluso a mí, ¿verdad? Y esto es, número 1, entendamos que cuidar o discipular tiene que ver con acompañar. Digan conmigo, acompañar. Y esta es la riqueza de los grupos crece, porque a veces se propicia un ambiente natural en la casa de familia, donde se hace más posible el estar en contacto, en escuchar las necesidades, en el conocer a las personas, ¿verdad? Donde podemos establecer relaciones más profundas y nos permite acompañar a la gente en procesos, en oración, en necesidades, en tantas cosas. Mira, hace poco entendí que no hay que saberlo todo para poder formar a alguien, para cuidar a alguien. Simplemente estar ahí, caminar con ellos, convivir con ellos, platicar con ellos, comer con ellos. Eso es lo que Jesús hacía. Esa es la manera de Jesús. Jesús discipuló, formó, cuidó a 12 hombres,
¿verdad? O más, ¿verdad? Mujeres, más personas, estando con ellos, caminando con ellos. Jesús durmió con ellos, comió con ellos, habitó con ellos, caminó con ellos. Y lo más hermoso, escucha, es que Jesús cuando ascendió al cielo no dijo, pues ahí se ven, ya estuve con ellos, con ustedes un rato, sino que dijo, les voy a enviar a otro para que, así como yo caminé con ustedes, Él va a seguir caminando con ustedes, pero ahora de una manera diferente, porque ahora Él va a vivir dentro de ustedes. Él envió al Espíritu Santo para seguir formándonos, para seguir cuidándonos. Por eso es tan hermoso esto, porque todo lo que hacemos lo podemos hacer con la ayuda de Dios, porque así como Dios nos cuida a nosotros a través de nuestros líderes, ¿verdad? Y del Espíritu Santo a través de nuestros líderes y autoridades en los grupos Crece, en Trigo y Miel, en los ministerios, etcétera, nosotros lo podemos hacer con otros. Simplemente hay que, número uno, entender que tenemos que acompañar, estar con las personas en el proceso. Número dos, cuidar. Creo que una manera práctica de amar, que es el más grande mandamiento que tenemos, es cuidando. Y para eso hay que estar con las personas, ¿verdad? Como lo vimos en el punto anterior. Porque el hecho de cuidar, escucha, tiene que ver con la actitud de estar al pendiente de los demás. Cuidar es estar al pendiente de los demás. Porque en el proceso que conocen de Jesús van a tener dudas, van a regarla muchas veces, van a cometer errores, pecados, quizás se van a sentir inseguros. Y es ahí donde, si estamos cerca de ellos, vamos a poder cuidarlos, vamos a poder ayudarlos, vamos a poder estar con ellos. Vamos a poder acompañarlos y mostrarles el amor de Dios, cuidando, interesándonos en ellos, teniendo esa actitud intencional. Ahora yo lo veo un poco más claro porque soy papá y porque tengo a mi hija, ¿verdad? Recuerdo hace poco que estaba yo tendiendo la cama en una ocasión y mi hija estaba ahí, tenemos un pequeño balconcito ahí en la casa, en la recámara. Mi hija quería salir, yo le abrí la puerta, salió. Y mientras ella salió, dije, pues aquí no hay nada más, no hay nada peligroso, ¿verdad? Y yo seguí, me puse a tender la cama y todo eso, y de repente escucho que grita. Y me doy cuenta que le picó una abeja. No sé cómo estuvo, pero ella vio una abeja, la agarró, y cuando la agarró le picó en su manita. Y yo me sentí el peor, ¿verdad, papá? Porque no estuve al cuidado de mi hija, porque no estaba ahí cerca de ella. Si yo hubiera estado con ella y hubiera visto ahí y todo, que ya aprendí a hacerlo, ahora ya lo hago, ¿verdad? No le hubiera picado una abeja, ¿verdad? Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos que para cuidar hay que tener la intención de estar al pendiente de los demás, ver los detalles, esto, y estar cercano a ellos, porque de otra manera no se puede hacer. Amar es cuidar, y cuidar refleja el amor que podemos tener hacia los demás. Y bueno, ya para terminar, ¿verdad? Una tercera acción que nos habla de precisamente de hacer discípulos, que tiene que ver con esto, que es formar. Tenemos que acompañar, tenemos que cuidar, tener la intención de estar al pendiente de, y escucha, formar. Muchos pensamos que discipular tiene que ver con meter a la gente a cursos para que aprenda, y sí es parte de, hay que tener información para crecer. Y aunque para discipular es necesario enseñar cosas, no es el hecho de transmitir información por transmitir, sino de replicar lo de Dios en los demás. Escucha, formar tiene que ver en la manera bíblica, del discipulado tiene que ver con transmitir, con replicar lo de Dios en los demás. Para esto, Dios tiene que ser el que nos dirija, el que nos llene, el que nos ayude, el Espíritu Santo, para que cuando nos repliquemos o transmitamos a los demás, no transmitamos lo nuestro, sino lo de Dios en los demás. Obviamente va a tener esencia nuestra porque somos personas, ¿verdad? Pero lo principal que va a estar en las personas es lo de Dios en nosotros. Por eso el Espíritu Santo tiene que guiarnos, llenarnos completamente. De lo contrario, nos vamos a encontrar haciendo personas a nuestra manera, a nuestra forma, y no se trata de eso. Se trata de que sea la manera y a la forma de Dios. Eso es formar correctamente. Eso me recuerda lo que está en Génesis capítulo 5, versículos el 1 al 3. Recordemos que Dios siempre quiso una familia. Dios le dio al hombre la capacidad de tener hijos para que los tuvieran a la imagen de Dios. Por eso dice la Biblia, el versículo 1 del capítulo 5, ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo semejante? Semejante a Dios.
Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Dice, y vivió Adán 130 años después del pecado y todo eso que la regaron con Eva. Y fíjate qué expresión tan interesante. Dice, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Qué interesante esto, porque ya no dice que fue la imagen de Dios, sino que fue la imagen de Adán. A veces creo que podemos caer en el error de llegar a formar personas a nuestra imagen. Y eso es muy terrible, porque a veces pues podemos tener cosas buenas porque amamos a Dios y lo único bueno en nosotros es por Dios. Pero pues también tenemos cosas malas, defectos y todo. Y si los formamos a nuestra imagen, ahí entonces van a crecer más mañosos que nosotros. ¡Ay, jole! Pero si hacemos discípulos a la imagen de Dios, para eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, para que repliquemos el ADN de Dios en nosotros y no el nuestro en ellos. Que cuando la gente vea a las personas que estamos formando, vea más de Dios en ellos que de nosotros en ellos. Claro que van a ver como el hijo que dice, ay, pues se parece, tiene los ojos, tiene la cara, las orejas, se ríe igual. Claro que va a haber cosas así, pero lo principal que la gente pueda ver, los demás puedan ver en las personas que estamos formando, porque entendemos que somos obreros, que hacemos discípulos, que formamos y cuidamos a las personas que les compartimos o a las personas que lleguen y estemos en contacto con ellas, que lo que más la gente ve en ellos sea lo de Dios en ellos y no en nosotros. Termino con esto. Ser un obrero de la cosecha es tener una vida de acción. ¿A quién le gustaría ser parte de una película de acción? Yo siempre quise ser el protagonista, el héroe y todo. Bueno, ser un obrero de la cosecha es tener una vida de acción, como una película de acción. Es una vida de acción, una vida de aventuras y escucha, una vida de propósito. Una vida de acción porque no podemos estar estáticos. Un obrero jamás va a estar estático, sino tiene que estar en constante movimiento, haciendo, yendo y haciendo. Es una vida de aventura porque tú nunca sabes lo que se te va a presentar, va a haber situaciones, problemas. Ahora que yo tengo una pequeña hija, la verdad es que es una aventura la vida con ella porque a veces hace esto, a veces lo otro, de repente aquí esto y lo otro. Y hay tantas historias, ¿verdad? Es una aventura. Y aunque puede llegar a haber situaciones que no sabes cómo resolver, Dios siempre nos da la victoria. Eso es lo hermoso de esto, porque Dios va delante de nosotros. Entonces, ser un obrero nos va a llevar a tener una vida de acción, una vida de aventura y escucha, una vida de propósito. Porque ahora vamos a, todo lo que hagamos, todo lo que podamos llegar a hacer, tiene un sentido, tendrá un porqué y tendrá un para qué. Por eso quiero terminar con este reto, familia. Tú y yo hemos conocido el corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El gran deseo de Dios. Sabemos que somos hijos, pero también somos obreros de la cosecha, necesitamos orar por más obreros, pero nosotros tenemos que empezar a actuar, tenemos que ser obreros en acción. El reto es este, que pongamos en práctica, que vayamos y hagamos. Digan conmigo, id y hacer, ir y hacer. Todo se resume en eso, querida familia. Esa es la gran labor por la que estamos aquí y seguimos aquí, y cuando Dios venga, que nos encuentre que fuimos e hicimos. Dentro de todo lo que estamos haciendo en la vida, siempre tuvimos esa actitud y ese deseo y vivimos de esta manera. Pongámonos las manos en obra, pongamos nuestra vida en acción. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión, donde estaremos hablando de cosas también muy prácticas en esta serie donde todos somos obreros.